Hoy hablamos una vez más de Segui il tuo istinto. Il catalogo, il prodotto, come ho già detto, è un prodotto assolutamente naturale. Este es el catálogo. El producto es completamente natural, a base de cal, minerales, polvo de mármol. Agli impieghi attuali. Quello che facciamo vedere oggi si chiama, una nuova applicazione che si chiama pietra vissuta. Lo que mostraremos hoy es una nueva aplicación que se llama piedra desgastada. Por tanto, reproduciremos el efecto de una piedra que se ha usado durante mucho tiempo. Usata, calpestata. E quindi adesso vi faccio vedere. Partiamo naturalmente. Comenzamos naturalmente con la aplicación de Primus. Bene, il primer è asciutto, possiamo passare all'applicazione. Una vez seco, podemos pasar a la aplicación de la primera mano. Se elige un color de la carta. En este caso hemos optado por el NA en la gradación 2. La versione 2, perché poi questo pannello ci servirà per la realizzazione di una foto. Quindi possiamo tranquillamente Podemos comenzar con la aplicación de la primera mano de piedra desgastada. pietra vissuta. Il prodotto deve avere questa densità. El producto debe tener esta densidad para permitir una aplicación cómoda a fin de poder extenderlo con la espátula, como si fuera untar mantequilla sobre pan. Come il burro sul pane la mattina. Ecco, una volta applicato. Una vez aplicado, de 1,5 a 2 metros cuadrados, el producto todavía está mojado y lo trabajaremos con una espátula cuadrada de la forma más irregular posible. Después entenderemos por qué. Si capirà perché. A questo punto ripartiamo nell'applicazione, qua sotto, qua di fianco. Llegados a este punto, continuamos con la aplicación, debajo o al lado, y no tenemos ningún problema de juntura, porque cuando hayamos terminado de extender, volveremos con la espátula dentada y superpondremos sin problemas de manchas. Macchia o qualche evidenza che non vogliamo. Come avete visto, l'applicazione è facilissima. Tal y como se ha visto, la aplicación es sencilla. Primero se extiende. Después se trabaja con la espátula dentada para dejar estas marcas. En estas condiciones, el consumo es de 1,5 a 2 kilos por metro cuadrado. A questo punto, En este momento, el producto está listo para ser alisado. compattato. Dove si vede? Si vede Esto se aprecia por algunos espacios que se vuelven más claros, señal de que el producto se está secando. se Si interviniéramos demasiado pronto, podríamos retirar una parte de material. potrebbe essere che ci portiamo dietro il materiale. Si esperásemos demasiado, el material podría estar demasiado duro para ser trabajado correctamente. Corretto. Quindi bisogna trovare. Por tanto, es necesario encontrar este momento, que depende también de la estación. A veces se seca antes, otras veces después. Este es el indicador. Dopo, ma questo è l'indicatore. Podemos comenzar a compactar. Ecco, questo è l'esempio di come deve essere, dopo la compattatura, il muro, per cui abbiamo una situazione. Este es el ejemplo de cómo debe ser la pared después del compactado, con partes ásperas y partes lisas, precisamente como una piedra desgastada. Degli spazi più ruvidi e degli spazi più lisci. A
questo punto la parete è quasi asciutta. Llegados a este punto, la pared está casi seca. Si deseamos un efecto brillante, es el momento de tirarla con más fuerza. Quindi Probemos. qui abbiamo finito di lavorarlo, abbiamo Al final del pietra trabajo tendremos la piedra desgastada y cuando esté seca podemos proceder con la cera y obtener el efecto final. ma io seguo il mio istinto e ho un atto creativo, un momento di creazione e mi immagino, come potete fare voi, di fare qualcosa di più. In questo caso voglio fare una Pero yo fascia sigo mi instinto y quiero hacer una franja aquí con piedra pulida como si fuera un pequeño escalón en la pared, una losa de piedra apoyada. gradino, come una lastra di marmo, di pietra, appiccicata. Os muestro cómo se Faccio vedere hace. come si fa. Questa lavorazione l'ho fatta per dare un suggerimento. Ovviamente Esta elaboración es para dar una sugerencia. Obviamente podemos hacer varias franjas situadas de diferentes maneras, depende de la fantasía. possiamo fare diverse fasce, possiamo fare una fascia verticale, dipende dalla fantasia. La cosa bella è la facilità, quindi sulla prima mano di pietra Lo bueno es la facilidad. Por tanto, sobre la primera mano de piedra desgastada, húmeda o seca, damos otra mano de piedra pulida. è passato il giusto tempo. Cuando empieza a aclararse, es el momento de compactar. Ecco, è quasi asciutto. Está casi seca. Si queremos volverla lisa, es el momento de tirarla apretando más. Ecco, qui possiamo vedere l'esatta differenza tra Aquí podemos ver la diferencia entre la piedra desgastada y la piedra pulida. Aquí el efecto es completamente liso y brillante y aquí da la sensación de antiguo, de desgastado. qualcosa che ha subito il passaggio del tempo. Si vede molto bene questo gradino. Se ve bien este escalón que da la sensación de una losa de mármol apoyada en la pared. Appoggiata sul muro. Llegados a este punto, podemos proceder con la cera. A questo punto En este momento pasamos el paño para sacar brillo a la cera. Qui siamo al termine di questa Nos hallamos al final de esta aplicación. Como veis, facilísima. facilissima. Una mano, questo Una mano trabajada con una espátula dentada y después un cierre. una chiusura. Quindi con istinto è molto facile. Por tanto, con instinto es fácil obtener excelentes resultados y también espesores. E qui abbiamo fatto vedere come possiamo avere. Aquí hemos visto cómo obtener dos espesores en la misma pared. Naturalmente vi invito a seguire Naturalmente, os invito a seguir vuestra creatividad y hacer cuantas más aplicaciones posibles. Ricordo che Os recuerdo que todos los colores de nuestra carta pueden ser obtenidos con el mismo procedimiento. con questo sistema. Gracias.